una perspectiva bíblica de los dogmas marianos. El objetivo en este seminario y con la separata es cómo podemos fundamentar una mariología, ¿no? O cómo podemos fundamentar los dogmas que tiene la Iglesia acerca de María. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué dice el Nuevo Testamento, ¿no? acerca de la Virgen María. Entonces, para esto, con la separata que tienen, vamos a empezar con un texto del Evangelio según San Marcos, que es Marcos 6:3. ¿No? En la separata le he puesto un título que se llama Simplemente María, ¿no? Es el nombre de una novela antigua, así que no me equivoco. Marcos 6:3, el texto está en la separata. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanos aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, ¿no? Este es uno de los dos pasajes que se encuentran en el Evangelio de Mateo, en donde mencionan a los parientes de Jesús, ¿no? Creo que el primer pasaje está igual en Marcos, en el capítulo 3. A ver si nos podemos ubicar con la Biblia. Es un pasaje en el cual, al parecer, los familiares de Jesús no están muy de acuerdo con el tipo de actividad profética que realiza Jesús e incluso van a buscarlo. Está en Marcos 3, versículo 20. Dice: vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían: están fuera de sí. No, en este pasaje se utiliza la palabra parientes, que incluye pues la familia cercana a Jesús. No dice textualmente que sea María, ¿no? Pero también se puede, la palabra sí puede incluir a su madre, efectivamente puede incluir, ¿no? Entonces, muchas veces este es un texto controversial en los cuales algunas personas dicen, ¿no?, de que incluso su madre no creía en él, ¿no? Un poco para desvirtuar el papel de María en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, ¿no? Si nos remitimos al texto griego que utiliza el Evangelio de Marcos, vamos a ver que la palabra que se utiliza en el texto es la siguiente. Vamos a ver, es 21. Dice: y habiendo oído. La palabra para parientes es la palabra par. La palabra par en griega se puede traducirse como los que están junto a él. Entonces, la traducción literal sería, ¿no? Y habiendo oído, los que están junto a él salieron para agarrarle porque decían que perdió el juicio. O sea, la palabra par, que significa junto a él, las Biblias lo traducen como parientes, ¿no? Parientes en general. Y el texto que está en la separata, que es Marcos 6:3, también es un texto en el cual se mencionan a la familia de Jesús, ¿no? Y en este texto, cuando se menciona a la familia de Jesús, parece que hablaron un poco de manera despectiva acerca de Jesús, no son las personas que lo conocieron tal vez de niño, de joven, ¿no? Cuando le hacen el cuestionamiento a Jesús: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Al parecer, pues, Jesús tenía una familia numerosa, ¿no? Con respecto a este texto, hay dos interpretaciones. Que realmente eran sus hermanos de sangre, o sea que María tuvo otros hijos aparte de Jesús, y otras personas lo interpretan como si simplemente fueran sus familiares, sus primos, en fin. ¿Por qué? Porque en esa época los parientes en el contexto de la familia judía incluía no solamente a los hermanos, sino también primos en segundo grado, ¿no? Tíos, en fin. Entonces, hasta ahí
solamente quiero rescatar el tema de que se menciona a María, sí se menciona a María. Algunos dicen que la expresión hijo de María es para afirmar que las personas cercanas a él que lo conocían lo están diciendo a manera de insulto, ¿no? Como si fuese un hijo ilegítimo, porque no están mencionando a su padre, ¿no? Sino el hijo de María. Otras personas pueden deducir o afirman que simplemente dicen hijo de María porque José en esta etapa de su ministerio ya había muerto, ¿no? Había fallecido. Era una mujer sola. Claro, una viuda. Claro, siguiendo la línea de que María tuvo un solo hijo que es Jesús, efectivamente, ¿no? No solamente era viuda, sino también que solamente tenía un solo hijo, pero ese único hijo se dedicó a la actividad profética, a su ministerio. Por lo tanto, eso también indica de que Jesús como varón se hizo responsable del cuidado de su madre, tal vez desde el punto de vista de sus congéneres, del pueblo judío, tal vez no estaba cumpliendo con esa obligación. ¿Por qué? Porque tener la actividad profética del ministerio implica salir de casa, no tener una vida itinerante, ¿no? Entonces, posiblemente en el capítulo 3 Marcos, cuando decían que está fuera de sí, era porque prácticamente había dejado su casa, había dejado su familia, su madre, para dedicarse al ministerio, ¿no? Del anuncio del reino. Entonces, yo antes pensaba que cuando decía que fueron sus parientes a buscarlo, a llevarlo a su casa, que por qué andaba así armado, era para librarlo de que lo apresen, de que tomen represalias contra él, su familia. Yo pensaba así un poco, ¿no? Iban a evitar de todo lo que se le venía si se molestaba, puede ser una manera de interpretarlo. Como digo, la otra manera de interpretar el texto cuando en el capítulo 3 cuando van a buscarlo es porque normalmente todo varón judío debía cumplir con un mandamiento que está, pues, creo que es conocido, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y el honrar es también hacerse cargo de ello, ¿no? Más aún cuando la madre es viuda. Entonces, es una explicación posible, sí, de que tal vez su familia cercana, no necesariamente su madre, pero sí su parentela de Jesús, al ver pues que había dejado a su madre por dedicarse a la vida, al ministerio, ¿no? Al anuncio del reino, a una actividad profética, pues sí, posiblemente algunos llegaron a pensar que está fuera de sí, por eso fueron a buscarlo. Entonces, el punto que quiero tratar aquí es de que se menciona a María en relación a su hijo. Ojo, si no fuera por Jesús, María pues no hubiese sido conocida en la historia, ¿no? Todo lo que se diga de María en el Nuevo Testamento es en relación a su hijo, ¿no? Como dice la separata, María vivía en el pueblo de Nazaret, en la región de Galilea, un pueblo situado al borde de ricos valles, una tierra muy fértil, que Jesús la describía vívidamente en sus parábolas, ¿no? Si nos ponemos a analizar con atención las parábolas que dice Jesús, normalmente se menciona el campo, ¿no? Una tierra muy pintoresca, ¿no? Campos separados por setos, cercas de piedra, rebaños que pastan en las colinas, ¿no? Acuérdense, ¿no? El pastor que va en busca de la oveja perdida, ¿no? Son parábolas de un contexto pues, de campesinos, ¿no? Ciudades asentadas en lo alto de montículos, de montes, ¿no? Que es precisamente la geografía de Nazaret, ¿no? Una tierra que estaba en valles, en tierra fértil. Si no fuera por su hijo, María de Nazaret sería una perfecta desconocida y no hubiéramos sabido nada de ella. Estaba desposada con José de la casa de David y madre de Jesús de Nazaret. Durante el ministerio de su hijo vivía con los demás parientes de Jesús. No, eso lo podemos deducir de los textos bíblicos. En el Evangelio según San Lucas, Lucas 2, del 22 al 24, podemos deducir que era de condición humilde. Esto lo vamos a buscar ahorita, si podemos ubicar Lucas, capítulo 2, versículo del 22 al 24. Vamos a ver por qué deducimos de que María era de condición humilde.
justo es cuando va a presentar una ofrenda al templo por la purificación después del parto. Bien, por ejemplo, ¿no? Si vamos al capítulo 2, Lucas, el versículo 22, ¿qué es lo que dice? Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley, ¿no? Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que dice la ley del Señor. Esta ley de llevar los 2 pichones está en Levítico. Para eso vamos a ubicarnos en Levítico, en el capítulo 12, del 6 al 8. Vamos a ver por qué se tiene que presentar esta ofrenda de 2 pichones. Entonces, si nos vamos al Pentateuco, Levítico, capítulo 12, ¿qué es lo que dice? Capítulo 12, del 6 al 8. Al cumplirse los días de su purificación, o sea, la madre cuando da luz, según la ley judía, está impura. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año como holocausto, y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. El sacerdote le ofrecerá ante Yahvé, haciendo expiación por ella, y quedará purificada del flujo de sangre. Acuérdense que para la mentalidad judía, el tema de la menstruación, de la sangre, el tema del parto también hacía impura a una mujer, ¿no? Impura para, bueno, la concepción que tenía en esa época. Esta ley es pues referente a la mujer que da luz a un niño o a una niña. Mas si ella no le alcanza para presentar una res menor, tome 2 tórtolas o 2 pichones, uno como holocausto y otro como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará pura. Ojo que en el Evangelio de Lucas nos dice que cuando va al templo ofrece un par de tórtolas y 2 pichones. De eso se puede deducir, conforme al libro Levítico, de que la condición de María es humilde. Pero, claro, es sencilla, pero ojo, lo que está haciendo Lucas no es solamente dar un simple dato frío o un dato biográfico de que María era pobre. Es de que en toda la línea del Evangelio de Lucas, Dios siempre va a tener preferencia por los pobres o por los humildes. O sea, la misma María en el cántico del Magnífica, ella a sí misma se ve, ¿no? como uno de los pobres de Yahvé, no como humilde. Ella misma se dice, ¿no? Ella aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, en todo el Evangelio de Lucas, en el canto del Magnífica, está la preocupación por el pobre, ¿no? Dios siempre favorecerá a los de condición humilde, ¿no? Los elevará, y a los soberbios les derribará, bueno, o a los reyes, ¿no? Dice que les quitará de su trono. Entonces, cuando Lucas da este dato de los 2 pichones, por un lado nos está diciendo pues que María era de condición humilde, pero también tiene una finalidad teológica. María pertenece al grupo de los pobres de Yahvé, ¿no? Y cuando leamos el cántico del Magnífica vamos a entender un poco, ¿no? Cómo María asume este papel. Pero ojo, en el Evangelio de Lucas, los humildes, los pobres, van a ser ensalzados, ¿no? Por Dios. Y eso ya lo vamos a ver, ¿no? Por eso María dice, por generaciones me llamarán bienaventurada, ¿no? Entonces, en esta primera parte estamos viendo ciertos datos biográficos. María es del pueblo de Nazaret, un pueblo campesino, porque tiene una tierra fértil, rica, que estaba es una tierra de ricos valles. Durante el ministerio de Jesús ya no se menciona a su esposo José, por lo que se deduce que ya había fallecido. De hecho, se puede afirmar que durante
casi gran parte de su vida solo vivió con su madre. Esto explicaría por qué se conmueve con la muerte del hijo de la viuda de Naín. Si para las personas que han leído bien, para las personas que alguna vez han leído el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, es curioso. Jesús está entrando a la ciudad de Naín, ¿no? Está en las puertas y justo ve una comitiva fúnebre, ¿no? Están cargando pues al difunto, que es el hijo de una viuda. El texto dice que Jesús se conmueve al ver a esta mujer viuda que ya no tiene la presencia del marido y tampoco tiene el apoyo de su único hijo, ¿no? Entonces, según la mentalidad judía, pues estaría prácticamente desamparada, ¿no? Este es uno de los pocos relatos, y si no me equivoco es el único, en el cual Jesús hace un milagro sin que se lo pidan. Y es el único relato de resurrección que nadie se lo pide. Él, por su propio motivo, porque se conmueve al ver a esta mujer, a esta viuda, ¿no? Hace el milagro. Entonces es probable de que, ¿por qué se ha conmovido? Probablemente porque se haya sentido identificado con ese hijo muerto, ¿no? Y eso creo que es natural, ¿no? Toda persona que, siendo hijo único, ¿no? Y posiblemente sea el único sustento de su familia, de su madre, es más probable que se identifique con esta escena, ¿no? De la muerte del único hijo, ¿no? Y que la viuda está desamparada. Entonces, como le digo, es muy probable que esta escena de que Jesús se conmueve porque él se siente identificado como hijo único. Como le digo, hasta aquí estamos entrando tal vez a un terreno de superstición, pero ¿puede ser plausible? Sí. Eso también ya depende del criterio de cada persona, de cada lector, al leer esta parábola, este relato de resurrección, ¿no? Del hijo de la viuda de Naín. Hasta lo que hemos avanzado, ¿alguna duda con respecto a los textos que hemos leído? ¿Todo ok? Bien. Entonces, a continuación vamos a proseguir con un poco de Mariología bíblica. La Mariología es el estudio teológico acerca de la persona de María y su papel en la historia de la salvación. Entonces, uno de los textos de los cuales parte el tema mariológico es el relato de la anunciación en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, se menciona que un ángel, Gabriel, le dice que va a ser la madre del Mesías, ¿no? Lo interesante es el saludo con el cual el ángel se dirige a María, ¿no? Entonces, para que puedan ubicarse, en Lucas 1:28 está el famoso texto, ¿no? Cuando el ángel dice, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas primero. Evangelio de Lucas. Desde el 26 vamos a leer. Dice: al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es curioso, primero vamos a centrarnos en el versículo 28. Es curioso porque en el texto griego, cuando nos dice el ángel entrando, dice, entrando le dijo. O sea, cuando dice entrando se refiere al ángel. Pero la palabra en el griego es
también significa habiendo entrado. Tiene dos traducciones, ¿ya? O acercarse o entrar. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene esto de especial? Que si yo digo que una persona se acerca, es que precisamente se aproxima a una persona. Pero si yo digo eiseltón en el sentido de entrar, ¿qué es lo que estoy dando a entender? Que el ángel entró en María. Entonces, hay dos posibles lecturas de este texto, que simplemente te está diciendo que el ángel se aproxima, se acerca a María, o la otra que simplemente ha sido como una conversación interior. ¿Me dejo entender? Es como cuando, a ver, una persona tiene una visión o una voz interior que le habla desde lo más profundo de su ser. Y uno entiende. Claro, me estoy dejando entender, ¿no? La palabra se presta para estas dos lecturas. Ya para la palabra en cuanto al sentido de acercarse, pero también de entrar. Hasta ahí me estoy dejando entender con respecto a esto. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, cuando se menciona que el mismo ángel Gabriel le da la noticia a Zacarías que va a ser padre, no padre de Juan el Bautista. Por ejemplo, en Lucas 1:9 dice que según la costumbre del oficio sacerdotal le tocó la suerte, ¿no?, de quemar incienso. Se refiere a Zacarías y dice: y habiendo entrado al templo del Señor. La palabra que se utiliza para describir la acción de Zacarías de entrar al templo es la misma, eiseltón, la misma. Vamos a escribirlo acá. Esa es la palabra en griego y transliterado sería así. Eiseltón. Tiene dos lecturas: acercar o aproximarse y entrar. No, esa palabra en Lucas 1:9, cuando se utiliza para describir la acción de Zacarías al entrar al templo, es precisamente entrar. Normalmente en Lucas 1:28, todas las traducciones de la Biblia traducen eiseltón en el sentido de acercarse y aproximarse. Pero como les digo, también puede tener una lectura de que el ángel pudo tener un diálogo interior con María, o sea, desde lo más profundo de su ser, sí. Entonces, pero más allá de eso, de que si el ángel se aproximó o entró, lo más importante es lo que el ángel le dice a María, ¿no? En el texto griego le dice Jaire Tejaritomene, ¿no? Vamos a también un poco pronunciar esta palabra. Vamos a cambiar de... Le dice... Y ahorita vamos a ver qué significa esta palabra. ¿Qué es Jaritomene? Cuando se pone con se translitera es Jaire, que es Jaritomene. ¿Qué significa Jaire que Jaritomene? Jaire es simplemente un saludo común. Algunas Biblias lo traducen como salve, simplemente un saludo de la época. Pero la palabra Jaire también es un saludo de alegría. Es simplemente como si digo, alégrate, sé feliz. Es como decir un hola, es un saludo
Caritomene, ¿qué significa? Una persona que es agraciada. O sea que la palabra está en pasivo. O sea que la acción del verbo la recibe la persona. En este caso, si la persona es María, no, ella es la agraciada. Está en pasivo, pero si ella recibe la gracia, se sobreentiende que esa gracia ¿quién la da? Dios, ¿sí o no? Dios. El sufijo que es una palabra que denota el tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir? Que la persona, en este caso María, es agraciada de una manera plena, en cantidad, pero también en tiempo. ¿Qué quiere decir? Que María es agraciada de manera plena antes del saludo del ángel, durante el saludo del ángel y después del saludo del ángel. Es una palabra que denota tiempo perfecto. Entonces es por eso que en las traducciones católicas continúa. O sea, eso es lo que quiero tratar, hay que tener en cuenta eso. La persona que lo lee desde la fe, ¿no? Desde la fe cristiana o con la misma fe con la cual lo lee la Biblia fue escrita, pues sí, puede partir del dato bíblico. O sea, y en ese aspecto un católico, un protestante puede llegar más en común, porque lo lee desde la fe. Pero una persona que es ateo o que es agnóstico, evidentemente va a llegar a otras conclusiones, ¿no? Y siempre se va a cuestionar. Entonces, por ese lado sí hay que tener cuidado y hay que ser realistas, ¿no? O sea, es prácticamente imposible que yo pueda argumentar con un ateo o con un agnóstico la existencia de Dios basado con la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que es escrito desde la fe. ¿Me dejo entender? Puede tener cosas históricas, sí, pero parte de la fe que Dios ha intervenido en la historia. Con una persona que no cree, pues evidentemente tiene que partir de las cosas naturales, de la misma creación o incluso de la misma lógica. ¿No? Pero hay que tener cuidado, o sea, es importante, con un cristiano, con una persona creyente, sí se puede partir con la Biblia. Pero más allá de eso, ahí sí es difícil. No sé si he respondido a tu duda. Entonces, para continuar, madre y virgen, ¿qué es la separata? Justamente lo que decía Mateo 1, del 20 al 23, ¿no? Así lo tenía planeado cuando el ángel se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado ha sido en ella, o porque lo engendrado en ella es el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ve que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, ¿no? La concepción virginal es un signo, ojo, la concepción virginal es un signo de la paternidad divina de Dios sobre Jesús. No es un varón quien lo engendra, sino que es engendrado por el Espíritu Santo. Pero también la concepción virginal viene a ser un signo de la relación entre María con Dios. De hecho, en Dios María encuentra pleno sentido a su rol de mujer, siendo hija de Dios Padre, madre del Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. En esto solamente quiero recalcar, la virginidad en María es un signo. ¿Es un signo de qué? De que el Hijo concebido en ella es de Dios, no es de un varón, no es de un ser humano. Ya, exacto. San Lucas. Vamos acá el título que le he puesto a la separata es San Lucas y los cazadores del arca perdida. No sé si alguna vez han visto las películas de Indiana Jones. Indiana Jones era un arqueólogo que siempre estaba en busca de objetos muy interesantes para la historia, ¿no? Creo que la primera película de Indiana Jones era
Los cazadores del arca perdida, en el cual Indiana Jones va en busca del arca de la alianza, ¿no? Que los nazis querían utilizar el arca como una arma, ¿no? Para ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, George Lucas fue uno de los guionistas de esta película, ¿no? De los cazadores del arca perdida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Acá justo quería hacer un paralelo, ¿no? Así como en la actualidad, o hace un par de años, un Lucas escribió acerca del arca, hubo otro Lucas, el evangelista, que también escribe acerca del arca, pero lo escribe de una manera indirecta, de una manera velada, que solamente con una lectura atenta podemos descubrir dónde está el arca en el Evangelio de Lucas. Para esto quisiera hacer un paralelo entre el traslado del arca de Judá a Jerusalén, que está en 2 de Samuel, en el capítulo 6, con la visita de María a su prima Isabel. Si nos vamos al 2 de Samuel, al capítulo 6, vamos a hacer una lectura rápida de este texto para encontrar los paralelos. Capítulo 6, 2 de Samuel, capítulo 6. Dice, 2 de Samuel, capítulo 6. Dice, reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30.000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él en Balá de Judá, para subir de allí el arca de Dios que llevaba el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios con una carreta nueva y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en la loma. Uzá y Ahjó, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ahjó iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufe, sistros y cimbalillos. Al llegar a la casa de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá. Allí mismo le hirió Dios por ese atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. Ojo que para los judíos solamente los sacerdotes, los levitas, podían acercarse al arca. Es por eso que el texto dice que Dios castiga con la muerte a Uzá, a pesar que era una buena intención. Entonces, la ira de Yahvé se encendió contra Uzá. Allí mismo le hirió Dios por ese atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había castigado a Uzá y llamó a aquel lugar Pérez Uzá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto así a la ciudad de David, sino que le hizo llevar a la casa de Obedón de Gad. El arca estuvo en casa de Obedón de Gad 3 meses, y Yahvé bendijo a Obedón y a toda su casa. ¿No? Se hizo saber al rey David: Yahvé ha bendecido la casa de Obedón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Y fue David e hizo subir el arca de Dios a casa de Obedón, a la ciudad de David, con gran alborozo, ¿no? Cada 6 pasos avanzaban los portadores del arca y sacrificaban un buey y un carnero cebado. David danzaba y giraba con todas sus fuerzas, ¿no? Ceñido con un efod de lino. Entonces vemos cómo cuando trasladan el arca el arca de Dios hacia Jerusalén, vamos a ver ciertos pasajes que son parecidos al traslado o al viaje que hace María a visitar a su prima Isabel. Entonces, de manera rápida nos ubicamos en Lucas, capítulo 1, 39. ¿Es un paralelo con Lucas? Sí, con Lucas.
Lucas capítulo 1, versículo 39, ahora vamos a ver. 39. Sí, 1:39. Lucas 1:39. Dice: en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Después sigue el cántico del Magnificat, ¿no? Y acabando el cántico dice: se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Acabando el cántico de María, en el versículo 56, que dice: María permaneció con ellos unos 3 meses y se volvió a casa. Entonces vamos a ver el paralelo entre 2 Samuel capítulo 6 y el Evangelio de Lucas en el capítulo 1. En ambos empieza con la expresión, en 2 Samuel, David se levantó y viajó. Está en 2 Samuel 6:2. Se levantó y viajó. La misma expresión aparece en el texto griego. María se levantó y viajó, ambos a la región de Judá. Segundo, en 2 Samuel 6:9, David se hace la pregunta: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? ¿No? Era tanto el respeto, el temor de Dios, que David se preguntaba: ¿cómo va a entrar, ¿no?, el arca a mi casa? María se hace la misma pregunta en relación a María: ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Está en Lucas 1:43. Así como David cantaba, se movía, cantaba de gozo, bailaba en procesión por el arca, está en 2 Samuel 6:14, el niño, en este caso Juan, en el vientre de su madre, salta de gozo. 1:44. Ojo, el comparativo entre el baile de alegría, el baile de gozo de David por el traslado del arca, con el salto de gozo, ¿no? ¿Por qué? Por la presencia de María que se acercaba a él. Se dice que el arca de Yahvé estuvo en casa de Obedón 3 meses. María se quedó con ella unos 3 meses. Algunos biblistas han querido ver en este relato de Lucas de manera indirecta decir que María es la nueva arca de la alianza. ¿Por qué? Porque según la tradición de los judíos, y esto está en la carta a los hebreos, ¿qué es lo que contenía el arca de la alianza? ¿Qué es lo que había dentro del arca de la alianza? ¿Alguien se acuerda? Estaba un jarrón con maná, ¿no? El maná el pan caído del cielo. Estaba la vara de Aarón, ¿no?, que representa el sacerdocio levítico. ¿Y qué más estaba? Las tablas de la ley en piedra, ¿no?, que representa la ley. Entonces, el arca en sí era sagrado por lo que contenía también en su interior. Estaba el maná, ¿no?, el pan caído del cielo. Estaba la vara de Aarón, que representa el sacerdocio levítico. Y estaba las tablas de piedra, que representa la ley, ¿no?, la ley de Moisés. Se puede hacer un paralelo con María. María, cuando estuvo embarazada de Jesús, ¿no? ¿Jesús quién es? Según el Evangelio según San Juan, es el verdadero pan del cielo, ¿no? Él mismo lo dice en el capítulo 6, ¿no? Yo soy el pan de vida. Él es el nuevo sacerdocio, ¿no?, según el orden de Melquisedec. Y él da la nueva ley, ¿no?, el Evangelio. Es como un paralelo. El antiguo arca de la alianza, en
tenía el maná, ¿no? Jesús es el nuevo pan bajado del cielo. Por un lado, el sacerdocio levítico, por otro lado, el nuevo sacerdocio con Jesús. La ley de Moisés, la ley de Cristo, ¿no? El nuevo legislador, el paralelo que hace también Mateo, ¿no? Que pone a Jesús como el nuevo Moisés. Entonces, es muy posible que los primeros cristianos hayan visto esta analogía con María. Entonces, Lucas, cuando narra el traslado, el viaje de María a Isabel, tiene en mente el traslado del arca. Es por eso que algunas expresiones las pone en el relato. Sí, dime, Héctor. Es muy hermoso esa analogía con respecto a considerar a María como el arca de la alianza, que ella es el arca, ¿no? Pero yo tengo una reserva con respecto no hay este fundamento, ¿no? Que considerar y tocar los textos de esta forma dispersa, por un lado, y segundo, cuando me voy al mismo texto que ha citado el segundo de Samuel, también a mí me invita a pensar que David, a raíz de la consecuencia de lo que le pasa a Uzá, ¿no? De tocar el arca, cuando tenía que haber sido los levitas, ¿no? Él evita tener el arca porque hay un miedo, hay un miedo, ahí está, dice justamente, le dio miedo. Y por eso rechaza el arca. Hay un cierto rechazo. No lo dice que es un rechazo exactamente, ¿no? Pero dice, tuvo miedo el Señor de mí, pero ¿cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Pero no lo hace por lo que se sienta él salido oye, a diferencia de Isabel, ¿no? Que vienes tú a mí, pero en un sentido de decisión. Sin embargo, acá más bien es un otro sentido. Ya, Lo siento, sí. lo que pasa es de que el arca, ¿por qué es importante? Uno, porque es un medio, es un vehículo por el cual Dios se comunica con el pueblo de Israel. No, es importante, es sagrado por el interior del arca, por lo que contenía el arca. Segundo, claro, el temor que muestra David es un temor pero mezclado con respeto. Ojo, o sea, en la mentalidad judía, en la mentalidad de David, solamente los levitas podían tocar el arca. ¿No? Entonces, cuando ellos hacen esa pregunta, ¿cómo voy a llevar el arca de Yahvé? Por un lado refleja temor, pero ese temor es también un respeto. ¿No? ¿Por qué? Porque algo tan sagrado, que solamente los sacerdotes podían tocarlo, ¿cómo podía entrar a su casa? En el caso de Isabel, cuando hace esa pregunta, ¿de dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? No es solamente un saludo o una deferencia a María porque es su pariente, es porque es la madre del Señor. Y Señor en el Evangelio de Lucas es un título pospascual. O sea, Señor se le aplica a Jesús resucitado. También la palabra Señor es aplicada a Dios, ¿no? A Yahvé. Entonces, decir la madre de mi Señor, la madre de mi Dios, del Dios de Israel, muestra también un respeto, una referencia. No miedo, porque son contextos diferentes, pero lo interesante es que ya sea en Samuel o en Lucas, la expresión es muy parecida. A mí me pasó ahorita cuando leíamos Samuel, inmediatamente mi cabeza fue la primera vez que me invitaron a pedir comunión a la Eucaristía. Entonces yo no quería, porque yo no era que tenía, una que sentía pues, ¿cómo yo voy a tocar la hostia y voy a dar comunión? Entonces a la señora me dijeron, ¿qué no te sientes digna? No era eso, era el respeto.
Ahora, es interesante porque en 2 Samuel, cuando se menciona que David baila en procesión, se dice que está vestido con un efod de lino. No sé si se han percatado. Sí. El efod de lino es una vestidura sacerdotal. En este texto están poniendo a David también como sacerdote. No digo que históricamente haya sido un sacerdote, pero en el texto lo pone como un sacerdote. Es rey y sacerdote. Tal vez como una manera de compensar el hecho del traslado del arca, ¿no? Ante esa pregunta, ¿quién soy yo para que el arca venga a mi casa? Y fácilmente, ¿sí? No sé, también digamos. No, y fácilmente, ojo, las palabras son intercambiables. ¿Quién soy yo para que el arca venga a mi casa? Intercambie mi casa por la madre de mi Señor. ¿Quién soy yo para que venga la madre de mi Señor? Como digo, es por eso que muchos biblistas ven de que en esta visita de María Isabel tiene como trasfondo, ojo, no digo que sea un calco, pero sí tiene como trasfondo el traslado del arca. El día de mañana vamos a ver cómo esta idea de que María es el arca está reflejada en el capítulo 12 de Apocalipsis, con la mujer vestida de sol. ¿Por qué? Porque un versículo anterior, que viene a ser el capítulo 11, versículo 19, dice que en el cielo se abrió las puertas del cielo y apareció el arca de la alianza, y aparecieron rayos y truenos, y seguidamente, porque en la Biblia no hay separación de capítulos y versículos, esto es posterior. Inmediatamente a la aparición del arca se describe a la mujer en el cielo. Entonces vamos a ver cómo también, esto es una propuesta de muchos biblistas, que cuando el autor del Apocalipsis menciona la aparición del arca, describe al arca como una mujer, ¿no? Entonces, esta es una interpretación mucho más elaborada que en Lucas, porque en Lucas puede mencionar indirectamente que María es el arca de la alianza, pero en Juan ya es algo más profundo, porque en esa mujer está en primer lugar ¿quién? El pueblo de Israel, está la iglesia, ¿no? Pero en una lectura más histórica también puede aplicarse a María, porque fue la madre de Jesús. Es que la mujer en Apocalipsis 12 tiene muchas lecturas, no solamente una. Pero lo curioso es que inmediatamente a la aparición del arca se la describe como una mujer. Entonces, son dos líneas de tradición, la lucana y la juánica, que pueden relacionar al tema del arca con María. Como les digo, esto tampoco lo es aceptado por todos los biblistas, pero sí me parece una lectura interesante. Y es más, en las letanías a María en la iglesia, para las personas que rezan el rosario, ¿qué le dicen? Arca de la alianza. ¿No? Esta es la explicación bíblica de por qué en las letanías se dice arca de la alianza. En ese sentido, sí, pegado hacia el Apocalipsis, sí es mucho más elaborado, como dicen, ¿no? Porque cuando yo ya he escuchado de esta relación con respecto a Samuel, pero lo que se viene después, la consecuencia de la misma lectura, disculpa que Sí, sí. Cuando pasa el arca, dice de 3 meses, y el Señor me dijo,
bajo esa misma línea de argumentación, yo podría decir que es forzado interpretar la profecía de Isaías 7:14, la Virgen, ¿no?, dará a luz a un hijo y se le dará por nombre Emmanuel. ¿Sería interpretado aplicarlo a Jesús? Desde un punto de vista histórico, sí. Ojo, desde un punto de vista histórico, sí. No, desde un punto de vista histórico sí puede ser forzado. Desde la fe en Jesucristo, los cristianos sí creen que esta profecía es aplicada al Mesías, porque en un primer momento Isaías, cuando hace esta profecía, ¿a quién está dirigida? A Acaz, ¿no? A Acaz, en un contexto determinado, ¿no? Acuérdense que estaba toda esta situación de los asirios, por un lado le buscaban guerra para poder aliarse todos contra Siria, ¿no? Y ante la desesperación, el temor, Isaías dice: ten confianza, pide una señal y Dios te la dará. ¿Acaso no quiere una señal? ¿No? Tiene temor, dice: bueno, Dios te la dará, ¿no? La joven, ¿no?, la doncella, dará a luz un hijo que será por nombre Emmanuel. Recién en la traducción griega de ese pasaje se le utiliza la palabra partenos, ¿no?, la Virgen. Posiblemente porque en el contexto que escribe Isaías, una joven o una doncella pues era virgen, ¿no? Entonces en la traducción griega ya la traducen como virgen. Y a partir de la traducción griega, Mateo la utiliza como una profecía para Jesús. Solamente desde la fe en Jesucristo, un cristiano cree que esa profecía es aplicada a Jesús, ¿no? Un judío, evidentemente, y que es verdaderamente judío, jamás va a aplicar esa lectura como una profecía del nacimiento de Jesús, ¿no? Él va a hacer la lectura simplemente que es una profecía de Isaías acá. Entonces, es por eso digo, o sea, haciendo una lectura al nivel del Antiguo Testamento, es evidente que, y sin la fe en Jesucristo, es evidente que tal vez en algunas cosas no encuentre conexión. Y es por eso que lo quería poner de ejemplo. O sea, sin la fe en Jesucristo, sin entrar en el tema de cómo veían los cristianos a María, evidentemente pues que el traslado del arca en 2 Samuel no tenga mucho que decirnos, o no se puede ver una conexión con María. Solamente yo puedo ver esa conexión si realmente estoy convencido de que María, al ser la madre de Jesús, y yo reconocer que en Jesús es el pan bajado del cielo, es el que da la nueva ley, el nuevo Moisés, es el que da el nuevo sacerdocio, si yo estoy convencido de eso como cristiano, puedo ver ahí un paralelo entre el arca de la alianza y María como nueva arca. Y solamente ahí puedo ver una conexión, o puedo decir de que Lucas tenía presente eso. Puedo decir que la comunidad de Lucas